El Ministerio Jehová Nissi, Melodías del Ohor, presenta su primera serie de reflexiones titulada Dios hablando a tu corazón. ¿Crees que tu problema no tiene solución? ¿Crees que todas las puertas de las oportunidades para ti se han cerrado? ¿Crees que cada día que pasa tu situación va de mal en peor? ¿Que buscas al Señor y no encuentras positivas respuestas? ¿Crees que tú eres el único que tienes problemas en esta vida? Luchas y luchas y no sabes cómo solucionar las dificultades por las cuales estás pasando. ¿Que ya no soportas un minuto más y quieres tirar la toalla y dejarte vencer? Si este es tu caso, entonces Dios está hablando a tu corazón. Por esa razón, sin dudarlo, tienes que escuchar la reflexión del hermano Daniel Mosquera para hoy, titulada Un texto con 3 sorprendentes promesas. Que el Señor Todopoderoso te bendiga en este hermoso día. El texto para la reflexión de hoy lo encontramos en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. De este texto sacaremos 3 preciosas promesas. Pero antes de compartir y aprender cuáles son estas 3 promesas que nos regala el Señor hoy, te invito a que oremos. Oh Padre Todopoderoso, a ti clamamos porque tú eres nuestro Dios. A ti te alabamos y glorificamos tu nombre. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de aprender lo que nos quieres enseñar en este día por medio de tu palabra. Permite, Padre, que estas 3 promesas puedan transformar nuestro carácter, puedan guiarnos hacia la Canaán celestial. Perdona nuestros pecados y guíanos, te lo suplicamos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Recordemos que la reflexión para hoy tiene como título Un texto con 3 sorprendentes promesas. Una de las cosas que no le gusta al ser humano es ser tentado. Y mucho más cuando la tentación se vuelve larga y extensa. El ser humano se descontrola, pierde la noción de las cosas. En muchas ocasiones abandona todo, incluyendo a Jesús. ¿Por qué el ser humano se desespera, se angustia, se preocupa, se estresa? ¿Por qué pasa esto en la vida del ser humano en muchas ocasiones? Porque Dios no creó a la raza humana para que la raza humana sufriese. Dios nos creó para que viviésemos en total felicidad. Ese fue el propósito por el cual Dios decidió crear al ser humano, para que el ser humano viviera eternamente feliz, alabando y glorificando a Dios. Por eso cuando llega a nuestra vida la tentación, en muchas ocasiones no sabemos cómo reaccionar y cómo solucionar los problemas que llegan a nuestra vida. Pero Dios se valió de la tentación y convirtió la tentación en una bendición. Si la tentación lograra cumplir el efecto y el propósito por el cual Dios permite que llegue a nuestra vida, entonces cuando pase la tentación de nuestra vida, seremos personas mucho más fuertes, mucho más maduros y cristianos mucho más consagrados. Pero la tentación, cuando llega a nuestra vida, entonces permitimos que con la tentación llegue la angustia, la preocupación, el desespero, el estrés
entonces la tentación no cumple el efecto que debería cumplir en nuestra vida o en aquella parte de nuestro carácter para moldearlo. Entonces la tentación se convierte en una maldición. Pero repito nuevamente, cuando la tentación cumple el verdadero efecto y el verdadero propósito por el cual Dios permitió que llegase tentación a nuestra vida, entonces esa tentación se convierte en una bendición, porque nos permite ver mucho más de cerca a nuestro Dios. Dios quiere que la tentación que llega a nuestra vida tengamos la oportunidad de agarrarnos de la mano poderosa de Dios y no soltarnos. Si no nos soltamos de la mano de Dios cuando estemos siendo tentados, entonces podremos ver la tentación como una bendición. Porque aunque no veamos esperanza, aunque no tengamos solución, aunque todas las puertas se cierren, aunque todo el mundo nos dé la espalda, pero seguimos agarrados de la mano poderosa de Dios, tarde o temprano, solo es cuestión de tiempo para que esa dificultad pase de nuestra vida y podamos ver la gloria poderosa de Dios en nosotros. Solamente si logramos agarrarnos de la mano poderosa de Dios, podemos permitir que la tentación, en vez de ser una maldición, se convierta en una bendición para honra y gloria de Dios. Pero ¿cómo logramos hacer eso? ¿Cómo permitimos que la tentación se convierta en una bendición? Porque muchas veces, cuando todo marcha bien, estamos agarrados de Dios. Pero cuando las cosas empiezan a escasear en nuestra vida, cuando todo marcha mal, entonces vemos a la tentación como una maldición. ¿Cómo logramos hacer eso? Por medio del texto que el Señor tiene preparado para nosotros. Por eso hoy el Señor nos dará la respuesta a la salida de nuestro problema. El Señor nos dará la respuesta por medio de este texto. Porque si en este momento tú, querido amigo que me escuchas, estás pasando por alguna dificultad, tú tienes un problema, crees que no hay solución para tu vida, que estás en bancarrota, que no tienes en este momento cómo alimentarte, que no tienes cómo pagar las deudas que tienes, que estás metido en un problema grande y que quizás tu vida está corriendo peligro, quizás tu hogar está a punto de destruirse, quizás tus hijos están desordenados, que tienes quizás tus hijos metidos en las drogas, que quizás acabó de morir un ser querido. Entonces tienes que escuchar lo que dice el Señor por medio de su palabra. Y mira lo que dice en 1 Corintios capítulo 10. Porque si tú estás viviendo estas dificultades en este momento, entonces el Señor en este momento te está regalando 3 promesas. Dice la palabra de Dios: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Esto es maravilloso. Es sorprendente, emocionante al saber que el Dios Todopoderoso nos dice por medio de su palabra que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. ¿Qué quiso decirnos el Señor con esta primera promesa? El Señor lo que nos está diciendo es que todas las dificultades que lleguen a la vida de una persona, el Señor ha dado fuerza extra para vencer, porque es humana. Todos aquellos que en este momento están sufriendo, todos aquellos que en este momento están pasando por momentos difíciles, todos aquellos que creen que todas las puertas se han cerrado, aquella persona que siente que no hay esperanzas para él, que siente que ya su vida es un caos y que no podrá salir adelante, el Señor le está diciendo: esa tentación por la cual está pasando es humana, y como es humana,
ya el Señor le dio fuerza para poder vencer. ¿Cómo hace el Señor para darnos fuerza? Lo voy a ilustrar de esta forma para que podamos entender esta primera promesa. En este momento el Señor tiene la balanza divina en su mano. Y en el lado derecho de la balanza divina, el Señor pone la fe de una persona, la fe del ser humano. Y en el lado izquierdo de la balanza divina se encuentra la tentación que el enemigo va a poner en la vida de esta persona. Así que Dios monta la fe que tiene la persona, la monta en su balanza, y el enemigo monta la tentación al otro lado de la balanza. Pero resulta que la tentación es mucho más grande que la fe que tiene la persona. Y resulta entonces que como la tentación es más grande, la balanza se declina a favor de la tentación. Entonces Dios le dice al enemigo: esa tentación es más grande que la fe que tiene mi hijo. Así que quítale a esa tentación. Y llega Satanás, coge la tentación y le corta, le quita a la tentación. Le quita ciertas circunstancias, ciertos acontecimientos que van a destruir totalmente la fe y la vida de una persona. Entonces Satanás le quita un poquito y vuelve nuevamente y pone la tentación en la balanza. Pero resulta que la tentación sigue siendo más grande. Dios le dice: quítale más a esa tentación. Llega Satanás, nuevamente le quita más circunstancias negativas y nuevamente la pone otra vez en la balanza. Y otra vez la balanza se declina a favor de la tentación, porque sigue siendo la tentación más grande que la fe del cristiano. Y Dios le dice: quítale nuevamente. Y Satanás nuevamente le quita y nuevamente la pone. Pero Satanás, queriendo ser mucho más sabio que Dios, solamente le quita pequeños acontecimientos o pequeñas circunstancias a la tentación y les deja la prueba y las circunstancias más grandes que destruirán la fe del cristiano. Entonces Dios le dice: te he dicho 3 veces que le quites a la tentación y no le has quitado lo suficiente. Quítale, o si no le vas a quitar, entonces no voy a permitir que montes tu tentación en mi balanza divina y no podrás tentar a mi hijo. Y Satanás dice: le he quitado 3 veces. Y Dios dice: quítale del todo. Y Satanás dice: pero eso es ser injusto, porque si yo le quito, entonces la tentación llega a ser más pequeña que la fe que él tiene. Y él va a vencer siempre que yo ponga la tentación más pequeña. Dios le dice: ese es el propósito. Porque la tentación que tú vas a poner grande en la balanza divina para atacar a mi hijo, ya yo la vencí en la cruz del Calvario. Así que yo ya vencí esa tentación. Así que me haces el favor y pones esa tentación pequeña para que mi hijo pueda vencer. Satanás coloca la tentación pequeña en la balanza divina y la fe automáticamente llega a ser más grande que la tentación. Entonces la balanza se declina a favor de la fe del cristiano. Entonces Satanás dice: así siempre va a vencer el cristiano, siempre así tus hijos van a vencer. Y Dios dice: es que yo no necesito probarte a ti si mis hijos van a vencer, porque ya yo vencí por ellos en la cruz del Calvario. Por eso esto es maravilloso, al saber que el Señor nos regala esta primera promesa. Y el Señor dice: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Dios ya se proveyó como nuestro Cordero eterno.
ya murió en la cruz del Calvario, ya resucitó y hoy se encuentra a la diestra del Padre en el lugar santísimo, intercediendo por ti y por mí. Por esa razón, ya tú y yo somos vencedores. Dios nos coronó vencedores y por eso tenemos la capacidad de vencer toda tentación. Por eso en este momento, tú que estás pasando por esa dificultad, ya Dios te hizo vencedor. Mira al Señor, levanta tus ojos al cielo y clama las promesas del Señor y dile al Señor: gracias, Padre Todopoderoso, porque me diste esta promesa y no me ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Por eso yo, con la ayuda de Dios, venceré en Cristo Jesús. Todos podemos vencer. Pero entonces, ¿por qué hay cristianos que caen? ¿Por qué cedemos a la tentación? Porque no nos agarramos de la mano poderosa de Dios. Porque no reclamamos las promesas del Señor. Pero si cada día que lleguen dificultades a nuestra vida, cada momento que lleguen momentos difíciles, entonces reclamáramos las promesas del Dios Todopoderoso, entonces siempre saldríamos vencedor en cualquier circunstancia, porque Cristo Jesús es nuestro estandarte y nos ha dado la capacidad para vencer en Cristo Jesús. Dios te regaló esta primera promesa. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Todos los seres humanos, todos, no importa en cualquier circunstancia que nos encontremos, no importa cuál sea la prueba, no importa que creamos que es muy grande, no importa que esté a punto de destruirnos, ya el Señor nos hizo vencedor, porque Él dijo que la tentación es humana y por ser humana ya recibimos el poder divino para vencer en Cristo Jesús. La segunda promesa que nos da el Señor en este texto es que el Señor dice: fiel es Dios, que no nos dejará ser tentado más de lo que podemos resistir. Ahora el Señor dice: yo soy fiel y recuerda que no te dejaré ser tentado más de lo que tú puedas resistir. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Es maravilloso al saber que el Señor no nos dejará ser tentado más de lo que podemos resistir. Aunque en ocasiones la tentación se vuelva recia, se vuelva difícil, que ya no puedo soportar, que estoy a punto de tirar la toalla y que miro al cielo y no veo la gracia de Dios, que clamo al Señor día y noche y no encuentro respuesta a mis peticiones, que todas las puertas se cierren, que todo el mundo me da la espalda. Aunque esté pasando eso en mi vida, el Señor ha dicho que me ha dado una fuerza extra, porque Él ha dicho que no me dejará ser tentado más de lo que podré soportar. ¿Qué es entonces lo que tiene que hacer el ser humano para poder vencer en Cristo Jesús? Es sacar fuerza de la debilidad. El Señor nos dio una resistencia extra para poder soportar. Y en ocasiones, aunque no quiera orar, tengo que decirle: Señor, no quiero orar, pero ayúdame a orar. Aunque en ocasiones no quiera leer tu palabra, tengo que decirle: Señor, no quiero leer tu palabra. Hoy tengo pereza, la situación que estoy viviendo me tiene angustiado, me tiene desesperado. Señor, no puedo soportar más, tengo pereza de leer tu palabra, no quiero, no me da ganas de comunicarme contigo. Pero aún en medio de esa situación, tengo que sacar fuerza de voluntad y vencer. Tengo que permanecer en Cristo, aunque se desplomen los cielos. Si en momento de dificultad saco fuerza de la debilidad y me agarro de la mano poderosa de Dios y no me suelto aunque se desplomen los cielos, entonces el Señor me hará vencedor en Cristo Jesús. Que aunque no tenga cómo alimentarme,
sigo ahí clamando a Dios. Aunque esté desempleado, sigo esperando en el Señor. Aunque esté enfermo, postrado en una cama, sigo creyendo en que Dios me hará vencedor. Entonces, cuando saque fuerza de debilidad y el Espíritu Santo me toque con su poder y pueda unirme al plan de salvación para trabajar para Dios, entonces el Señor me hará vencedor en Cristo Jesús. Solamente sacando fuerza de debilidad, porque habrán ocasiones que tengo que sacar fuerzas, porque todo en la vida se ha cerrado, todo en la vida se ha vuelto oscuro. No veo claramente el panorama, no veo claramente lo que Dios me dice, pero me acuerdo de sus promesas y me acuerdo que el Señor me prometió y Él me dijo: yo soy fiel, mi Dios Todopoderoso es fiel, es fuerte, es firme. Dios dice: yo soy fiel y no te dejaré ser tentado más de lo que tú podrás resistir. Confía en mí, dice el Señor. Por eso hoy tenemos que confiar en Dios, tenemos que agarrarnos del Señor, aún las dificultades vengan a nuestra vida, aún llevemos días, aún llevemos meses, aún llevemos años con esa dificultad. Sigamos agarrados de la mano del Señor, porque tenemos la capacidad en Cristo de poder vencer, porque Él lo ha prometido. La tercera promesa que nos da el Señor en esta mañana es que el Señor nos dará la salida para que podamos soportar. Qué maravilloso es Dios, que nunca nos deja solo, siempre está a nuestro lado. No importa que estemos viviendo la situación más difícil de nuestra vida, siempre Él está a nuestro lado. Y Él nos da esta tercera promesa diciendo que nos dará la salida para que podamos soportar. ¿O acaso no te acuerdas cuántas veces el Señor te sacó de los problemas? ¿Te acuerdas la última vez que estabas sumergido entre la dificultad y no tenías esperanza? ¿Y acaso no te acuerdas cómo la mano del Señor te sacó? Porque el Señor ha prometido en su palabra y dice que Él nos dará la salida. Y que mientras nos da la salida, mientras estemos ahí a punto de salir, Él nos dará la oportunidad de soportar, porque saldremos vencedores en Cristo Jesús. Todos hemos estado algún día en dificultades. Todos hemos estado algún día en un momento difícil de nuestra vida. Y hemos visto cómo el Señor ha solucionado las cosas, cómo el Señor nos ha sacado vencedores, cómo el Señor nos ha llevado a la gloria, cómo el Señor nos ha bendecido, cómo el Señor ha transformado nuestro carácter. El Señor nos ha sacado de la angustia, y así como en el pasado el Señor nos sacó, también ahorita en este momento que estás viviendo momentos difíciles, también el Señor te sacará de esta situación. En este momento el Señor te hará vencedor, porque el Señor ha prometido. Pero mientras estás ahí sumergido en la dificultad, mientras el Señor está haciendo los planes para sacarte, mientras el Señor está trabajando para poderte sacar vencedor de ese lugar, mientras estás ahí, el Señor te dará fuerzas para que puedas soportar hasta que esperes la mano poderosa de Dios. El Señor nunca ha dejado a uno de sus hijos tirado, nunca ha dejado a uno de sus hijos abandonado, nunca ha olvidado una oración de su hijo clamando para que Dios lo ayude. Dios siempre nos ayudará. Solo tenemos que creerle al Señor, creer en su palabra, creer en sus promesas y creer de que Él pronto vendrá a buscarnos. El Señor en este día quiere regalarnos estas 3 promesas, y por eso quiero una vez más repetirlas, para que nunca se nos olvide que el Dios Todopoderoso solo quiere ayudarnos, bendecirnos y llevarnos de gloria en gloria para la Canaán celestial. Por eso recordemos que la primera promesa que nos dio el Señor en este día
es que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. La segunda promesa que el Señor nos dio es que fiel es Dios, que no nos dejará ser tentado más de lo que podemos resistir. Y la tercera promesa que nos dio el Señor es que nos dará la salida para que podamos soportar. Todos los seres humanos podemos vencer las tentaciones y por amor a Cristo salir de ellas más que vencedores. Solo si creemos en Dios y le creemos a Dios, podemos vencer aferrándonos a sus promesas. Que Dios te bendiga y recuerda que ya eres un vencedor en Cristo Jesús.